hace que un católico se desvíe de forma definitiva de la doctrina católica y termine convirtiéndose en un enemigo de la Iglesia o en un hereje, por ejemplo, con toda la buena intención del mundo? Esta no es una pregunta hipotética, es una pregunta que me hace una hermana desde Colombia a través del correo electrónico. Y me dice lo siguiente: no quiero parecer que juzgo el corazón y el alma del señor Galat. Se refiere a este anciano que tiene su canal de televisión en Colombia, que ha sido condenado por la Conferencia Episcopal Colombiana y que se dedica a difundir ideas del supuesto inminente fin del mundo y a declarar que el Papa Francisco no es el Papa legítimo. O sea, básicamente es un sedevacantista, este señor Galat, ¿no? Y el señor Galat es un hombre que tiene cultura y tiene fe, ¿no? Y esto es lo que lleva a que esta persona me pregunte, no quiero parecer que juzgo el corazón y el alma del señor Galat, del que ya sabe usted que en mi país y debido a su canal ha propagado una acérrima oposición a nuestro santo padre, el Papa Francisco. Pero sí quisiera saber si desde su punto de vista ¿pudo él descuidar algo en su vida de fe para terminar en ese otro lado, por decirlo así? Es decir, en el lado, digamos, de la oposición a la Iglesia o de la herejía, ¿no? Reformulo mi pregunta, dice esta hermana. ¿Qué señales podría tener un católico para saber que se está desviando del camino? Porque yo supongo que el señor Galat cree estar actuando con recta intención y que realmente tiene la razón. Y eso me espanta porque en algún punto perdió el camino y no lo supo, o abrió una puerta y entró por ella, espiritualmente hablando, por supuesto. Reitero que es difícil entrar a juzgar las acciones puntuales de una persona, pero creo que el actuar del señor Galat ejemplifica muy bien cómo cualquier católico puede caer si se descuida. Yo supongo que la Eucaristía frecuente no le debió faltar al señor Galat, además de los sacramentos. Fuera de ello es un hombre educado, que no se le nota la falta de instrucción en la fe. Para mí es realmente preocupante, porque si algo le pido constantemente al Señor es que no me permita apartarme de su lado y no me permita apartarme de mi Santa Madre Iglesia con todas las hermosas riquezas que ella tiene. Espero su respuesta. Y bueno, la verdad es que esta hermana está preguntando en el fondo sobre el misterio del mal. Nosotros conocemos que una persona pecadora, que se resiste a la gracia de Dios, que rechaza la gracia de Dios, que vive en medio de la miseria, lógicamente se encuentre más en una situación de pecado y sea posiblemente, porque también esto es misterioso, una persona que esté más inclinada a ir en contra de lo que enseña la Iglesia. Nosotros sabemos que las personas que no pueden vivir la continencia son las primeras en decir que los sacerdotes se deberían casar. Nosotros sabemos que son las personas que no pueden vivir la continencia y en el matrimonio los que dicen que las normas de la Iglesia sobre la regulación natural de la natalidad están equivocadas. En consecuencia, hay muchas veces esta relación entre el pecado y el error doctrinal. Pero ¿qué cosa pasa en un caso como el del señor Galat, como pregunta esta hermana, y que no quiero convertirla en un debate sobre el señor Galat, porque no me parece que vale la pena, y porque no quiero que parezca que aprovecho la ocasión para criticarlo, porque sé que en alguna ocasión ha dedicado más de un programa
a criticarme a mí, a lo que le digo, y bienvenido sea que diga lo que quiera, tiene derecho a la opinión y de su opinión dará cuenta ante Dios, no ante mí, ¿no? Hablemos simplemente del problema de los herejes. El problema de la herejía en general es un auténtico misterio. Vayamos a un caso concreto, por ejemplo, a la herejía del pelagianismo, ¿no? Que básicamente sostenía que la gracia de Dios no era necesaria para la salvación del hombre, porque la salvación del hombre bastaba con buena voluntad y el esfuerzo, y que la naturaleza humana era una naturaleza fundamentalmente buena, que no había sido afectada gravemente por el pecado original, ¿no? Simplemente había sufrido una pequeña herida, ¿no? ¿Y quién promovía esta herejía? Un hombre que tenía muchos conocimientos teológicos, pero no tenía mucha cultura. Eso sí, le faltaba y lo demostraba en sus cartas. Tenía conocimientos de la teología, pero poco conocimiento en general de la cultura, que era un famoso monje de Britania, de lo que hoy es Inglaterra, ¿no? Era el monje Pelagio. Y Pelagio se muda a Roma por el año 380 y junta a un grupo de discípulos con los cuales vivía un profundo ascetismo, una vida de ascética y de oración muy fuertes. Entonces, miren ustedes, era una persona que no vivía una vida de laxitud moral y era una persona que frecuentaba los sacramentos. Desde el punto de vista externo, Pelagio tuvo un impacto en Roma porque, entre otras cosas, denunciaba la corrupción moral que se vivía en Roma y que era permitida por los papas de turno. Entonces, mayor admiración, nadie puede criticarle a Pelagio el ser un tipo laxo o que trataba de justificar alguna debilidad moral por medio de esta visión. El asunto es que este Pelagio era conocido también por un trato bastante amable. No es raro que varios de los teólogos heterodoxos, cuando se defienden, ¿no?, frente a las críticas, pongan el ejemplo de Pelagio, de cómo Pelagio era un hombre de un trato muy bondadoso, ¿no? Y de un trato cristiano, caritativo frente a las personas, ¿no? Y Pelagio tiene una gran colisión, un gran choque con San Agustín, ¿no? Y San Agustín logra que se convoquen varios concilios en los cuales se termina condenando la doctrina pelagiana. Y finalmente, en el 417, acá estamos hablando del siglo V, el Papa Inocencio I condena la doctrina del pelagianismo. Mucho tiempo después va a haber una condena al semipelagianismo, porque Pelagio, por esta forma de vida, por esta ascética y por sus escritos, tuvo una influencia tremenda, ¿no? Entonces, Pelagio fue corregido en varios concilios, fue condenado, su doctrina fue condenada en varios concilios. Finalmente, en Éfeso se logra la gran condena de las enseñanzas de Pelagio formalmente y es excomulgado por el Papa. Y Pelagio sigue teniendo una vida cristiana ascética, no se descalabra, no cae en una vida inmoral y sigue tratando a la gente con extrema caridad. Entonces, un hombre que ha recibido los sacramentos hasta el momento de su excomunión, ¿por qué perseverar en el error durante tanto tiempo y después de debates de ida y vuelta muy importantes con los grandes santos y maestros de la época, ¿no?, comenzando desde San Ambrosio de Milán hasta San Agustín, ¿no? Es que ni más ni menos que San Agustín es su gran contrincante y nada lo hace cambiar? Entonces, en general, cuando San Agustín explica el problema de la herejía, ¿no?, y no lo dice hablando solamente de Pelagio, cuando explica el problema de la herejía, explica
que se trata fundamentalmente de un problema de soberbia, es decir, de tener una forma de pensar y creer que esa forma de pensar es irreprochable y está estructurada de tal manera que no puede cambiar. Entonces, las correcciones fraternas, la corrección de los santos, la misma excomunión del Papa, no le hacen cambiar de opinión. No, Pelagio nunca se arrepintió, nunca cambió de opinión. Y estoy hablando de uno de los tantos herejes en la historia que han tenido esta misma actitud. Podríamos hablar de Tyrrell y el modernismo, por ejemplo, para hablar ya del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Lo digo para que vean que el problema de esta actitud cubre todo el arco de la historia del catolicismo, ¿no? Existen muchos herejes que son de esta actitud y de esta disposición. Entonces, nosotros los católicos tenemos que entender que este es fundamentalmente un vicio que lamentablemente puede convivir con una vida cristiana, ¿no? San Alberto Magno, el gran maestro de Santo Tomás de Aquino, el gran profesor, el gran pedagogo, tuvo una expresión terrible una vez que visitó un convento de religiosas en Alemania. Después de visitarlas, celebrar la misa y reunirse con ellas, salió muy perturbado. Y uno que los acompañaba le pregunta qué le pareció la visita y por qué estaba tan perturbado. Y él respondió, San Alberto, con estas palabras: puras como ángeles, soberbias como demonios. ¿Se dan cuenta de la contradicción? De qué terrible escuchar esto, ¿no? Puras como ángeles. Es decir, en múltiples de las virtudes cristianas eran intachables. Y soberbias como demonios. Es decir, con esta actitud de que ellas son las que están bien, ellas son las que creen. Entonces, ¿cuál es el antídoto frente a la soberbia? La mayoría de los grandes maestros espirituales, especialmente San Bernardo de Claraval, a quien el Papa le pidió que escribiera un tratado sobre la humildad, y él dijo: yo no puedo escribir sobre la humildad porque para eso tendría que vivir la humildad, y esa era parte de la humildad del santo. Entonces escribió un tratado sobre la soberbia, que es probablemente el más importante tratado sobre la humildad, cómo vivir de la humildad, pero él le llama de los grados de la soberbia, porque decía: yo soy un pecador, solo puedo hablar de cómo se manifiesta este pecado, no de cómo se lucha contra ello, pero básicamente nos dio este gran manual de cómo luchar contra la soberbia. Pero él explica que la soberbia es el pecado del demonio, es decir, si alguien que tiene una brillantez intelectual y una pureza de criatura como la de un ángel es capaz de, por soberbia, rebelarse contra Dios, yendo en contra no solamente de quien lo creó y que puede ver, sino en contra de su propia naturaleza, entonces la soberbia es un misterio. Y lo único que podemos hacer es tratar de ser humildes hasta que de verdad seamos humildes. Caer de rodillas y suplicarle al Señor que no nos permita ser soberbios, que nos haga morder el polvo, que nos haga entender la pequeñez de nuestros criterios, de nuestros argumentos, y nos haga confiar siempre en su misericordia y confiar siempre en su amor. Esa es la única forma como nosotros vamos a prevenir alejarnos de la Santa Madre Iglesia. El día que dejamos de reconocerla como santa, que dejamos de reconocerla como madre, ese día es cuando nuestra soberbia está atacando y corremos el riesgo de que nos lleve a un punto de auténtico no retorno, porque hasta el demonio, con todas las virtudes intelectuales y espirituales que tenía, cayó para nunca volver. Miren el riesgo espiritual en el que nos encontramos y cuánto tenemos que suplicar nosotros y unos por otros
para que este mal no manche nuestro corazón. Que tengas un buen día.